Bueno, entonces ahora pensemos en una interfaz básica para conjuntos. Bueno, como siempre vamos a tener un iterator. Todas las clases de las STL, todas tienen iterators, menos pila y cola, ¿no? Que no se iteran porque siempre se acceden a través de un extremo, entonces no las puedo recorrer a esos. Entonces tenemos una clase iterator de la cual por ahora para la interfaz no me interesa nada de lo que tiene adentro. Lo único que me interesa es que a los iterators los puedo comparar, y los puedo comparar por igual y distinto, ¿eh? Acuérdense, no por ni menor, menor igual, mayor o mayor igual. Bien, después tenemos entonces la clase set en inglés es conjunto, también tendrá su parte privada que no me interesa, y después, ¿qué tiene? Bueno, tiene un constructor por defecto. ¿Se acuerdan? Constructor por defecto es el constructor que no tiene argumentos, y en este caso, ¿qué me va a construir? Bueno, un conjunto vacío, ¿eh? Si yo digo set A, bueno, me construye un A que es un conjunto vacío. Por ahora no está templatizada, acuérdense que siempre arrancamos con una interfaz básica, o sea que acá dijimos class set y no está templatizada, para simplificar la cosa. Asumimos que hay por ahí definido un tipo LMT vía un typedef o algo así en algún lugar. Típicamente el MT puede ser enteros, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, después cuando está templatizada podemos construir conjuntos de diferentes tipos, ¿eh? Bien, entonces tenemos el constructor por defecto, constructor por copia, ya sabemos lo que es un constructor por copia, ¿eh? Constructor por copia es el que construye un objeto de la clase a partir de otro objeto de la clase. Por lo general el chiste está en que si ese objeto tiene cosas enlazadas por punteros, que haga una deep copy, acuérdense, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en la lista, si no hacemos nada y dejamos que no decimos nada, el compilador va a sintetizar un constructor por copia por nosotros, pero va a hacer una shallow copy, ¿eh? Si tiene punteros, va a directamente copiar bit a bit los punteros, y muchas veces eso es lo que no quiero, ¿eh? En este caso es un constructor, está implementado el constructor por copia posta a posta, o sea, que el que hace la deep copy, el que hace lo que yo quiero, que me duplica el objeto. Muchas veces a eso se le llama, cuando en programación orientada a objetos, el constructor por copia, o después también está el operador de asignación. En otros contextos a veces se le llama, muchas veces hay un método clonar o duplicar. Bien, el destructor. Y después, bueno, dado un iterator, tengo una función retrieve que me devuelve el elemento que está en ese iterator. Y tengo un insert, el insert toma un elemento y lo inserta en el conjunto. Fíjense que a diferencia de la lista, y similar a lo que ocurre en mapas, yo no puedo decirle inserto este elemento en esta posición, porque ¿qué pasa? Acuérdense, como es un conjunto, no hay órdenes entre las cosas, entonces yo no puedo decir insertarlo acá, El tipo lo va a insertar de alguna forma, de forma de mantenerlo, no sé, internamente, de forma de que él después lo pueda acceder en la forma lo más rápida posible. Por eso estos contenedores no tienen insert de una posición, insertar en una posición, tienen insert de un elemento. Y un detalle es que esta función insert de un elemento me retorna un par, me retorna dos cosas. ¿Se acuerdan que en los otros contenedores, cuando yo insertaba, típicamente me retornaba un iterator, un iterator al elemento que acabo de insertar? Pero además, en este caso, me retorna un bool. Ese bool indica si la inserción fue exitosa o no. En el contexto de estas cosas, una inserción exitosa es aquella en la cual el elemento no estaba y al insertarlo yo realmente lo inserté. Una inserción no exitosa es aquella en la cual el elemento ya estaba en el conjunto y entonces cuando le dije, supongamos el 5 ya está en el conjunto, yo hago insert de 5, esa es una inserción no exitosa porque el 5 ya estaba. Entonces en ese caso me retorna false. La inserción fue no exitosa, el elemento ya estaba. Sí. Sí, o si ya estaba, es el iterator al elemento que ya estaba, y si no estaba, inserta el elemento y me devuelve el iterator al elemento recién insertado. Si el elemento ya estaba, y si yo tenía un iterator a ese elemento, supongamos que el 5, y yo tenía un iterator que estaba apuntando al 5,
Si yo vuelvo a hacer un insert de 5, el iterator viejo me sigue valiendo, no lo invalida, porque no hizo nada. ¿Está? Erase de un iterator, bueno, ese iterator tiene que ser dereferenciable y no retorna nada porque simplemente lo que hace es borrarlo. Tengo dos sabores de erase, erase de un iterator y erase de un elemento. El erase de un iterator tiene que ser de un iterator apuntando a un elemento que está en el conjunto. Y por lo tanto no retorna nada porque simplemente lo borra, no hay nada que hacer. No puede ser exitoso o no exitoso porque el elemento tiene que estar. Y después está erase de un elemento, que ese sí, puede ser exitoso o no exitoso. Puede ser que el elemento estaba o no estaba. En el caso de erase, la definición de guarda con esto, la definición de exitoso o no exitoso se invierte entre el insert y el erase. En insert, una inserción exitosa es si el elemento no estaba, y entonces realmente lo tuve que insertar. Y el erase es exitoso si el elemento estaba, porque realmente lo tuve que borrar. Para la mnemotecnia sería, es exitoso si realmente la operación hace algo sobre el contenedor. Si no hace nada, no es exitosa, digamos, ¿no? Y en este caso, en vez de retornar un bool, retorna un int, que es la cantidad de elementos efectivamente borrados, ¿no? Y también uno acá siempre se pregunta, una pregunta que uno se hace, ¿por qué no retorna un bool? Si al final tiene que indicar si lo borró o no lo borró. ¿Qué quiere decir el int? Ese int va a ser 0 o 1, ¿para qué pongo un int? ¿Por qué no pongo un bool? Y bueno, está la famosa historia de que hay otro contenedor que nosotros no estudiamos, que es el multiset, en el cual podría haber varios valores, podría estar repetidos los elementos, podría haber varios 5 en el conjunto, ¿está? Entonces en ese caso, si hago erase de 5, me podría retornar más de 1, me podría retornar 0 si no había ninguno, o más de 1. Entonces en ese caso, por compatibilidad con el multiset, es que el erase de un elemento retorna un int, no un bool. Bien, tenemos clear, que como siempre deja el contenedor vacío. Después para recorrer tenemos next, began y end, como todos los otros contenedores. Y find, para encontrar dado un elemento, busca el elemento en el conjunto y me retorna un iterator. Si el elemento estaba en el conjunto, me retorna el iterator correspondiente al elemento, si no, retorna end. Todavía no discutimos implementaciones. Esta es la interfaz. Justamente después vamos a ver cómo implementarlo. Sí. Bueno, los recorre en algún orden, no especificado. En realidad después vamos a ver que los recorre en ordenados, con respecto a la relación de orden operator menor para esa clase. Pero yo en realidad, el cuentito más avanzado es que cuando está templatizado y la STL, entre los argumentos del template incluso le puedo agregar el operador con respecto al cual lo ordeno, o una función con respecto al cual ordenarlo. O sea que si yo me quisiera hacer que los elementos estén ordenados por valor absoluto, en vez de por menor, por ejemplo, o por cuántos primos tienen su factorización en números primos, bueno, simplemente puedo definir una clase y sobrecargar el operator menor, o bien simplemente en el momento de construir el objeto pasarle una función de comparación, que tiene que ser un predicado binario que cumple las condiciones que dijimos, no puede ser cualquier cosa. Acuérdense que no cualquier predicado binario es una relación de orden, tiene que satisfacer las condiciones que vimos. Si no satisface las condiciones que vimos, se va a mamar y va a pasar cualquier cosa. Está ahí adentro. Bueno, y después entonces está... Sí, buenas tardes. Sí. ¿Para quién y de quién es eso? Sí, no, discúlpame, estoy dando clase. Si quieren después, en el momento, cuando terminamos de la clase, si quieren pasan. ¿Está? Cuando es clase, damos clase. Bien. Después tenemos entonces las operaciones binarias, ¿ok? Tenemos, se llaman todas set union, set intersection, son set guión bajo y la función correspondiente, set union, set intersection y set difference. Toman dos conjuntos A y B, hacen la operación correspondiente y dan el resultado en set. Estas tres que están acá, así como están, no son exactamente como están en las STL. En las STL son un poquito más complejos de lo que está acá, ahora lo vamos a discutir. Pero nosotros tenemos unos wrappers ahí que ustedes pueden usar en los ejercicios, que son más fáciles.
son estas que están acá. Por empezar, ¿por qué tienen set guión bajo si son, bueno, si son de set? ¿Por qué no son métodos de la clase set? Bueno, en realidad son algoritmos, no son métodos de la clase. Son algoritmos que incluso yo los puedo aplicar para set o los puedo aplicar para otros contenedores. Lo podría, por ejemplo, incluso aplicar para vectors, para listas, con algunos prerequisitos, los prerequisitos que estén ordenados. Si yo tengo dos listas ordenadas, yo podría aplicarle set union de A y B y insertar el resultado de esa unión de todos esos elementos de la lista A y de la lista B en un tercer contenedor que incluso no tiene por qué ser una lista, podría ser otra cosa. Bastante complejo. Nosotros por ahora lo vamos a asumir así, le mantenemos el nombre, set union, no son métodos de la clase, son funciones aparte, y se aplican a sets. Bien, en el caso de unión e intersección, como son simétricos, no importa el orden de A y B. En el caso de set difference, hay que acordarse que set difference de A a B hace que C sea A menos B, y que no es lo mismo que B menos A. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que acordárselo, digamos, ¿no? Bueno, no son miembros de la clase, ya lo dije, y en realidad lo que están las STL son también son algoritmos, no viven en la clase, están en el header algorithm, hay que hacer include menor algorithm mayor, y la llamada, las palabras mágicas, para llamarlo, son estas que están acá, set intersection, las palabras mágicas de Harry Potter para hacer la intersección son así. Hay un rango en A, un rango en B y un inserter. No nos vamos a poner a explicar, pero estas son las palabras mágicas. Palabras mágicas, ¿saben qué quiere decir? Bueno, en inglés se dice magic spell, como Harry Potter. Quiere decir palabras mágicas cuando uno no sabe bien cómo funciona la cosa, pero bueno, lo copia de un lado al otro, lo enchufa y anda. Después, algún día, podrá entender todos los intríngulis de por qué funciona eso, pero mientras tanto, uno copia y hace copy-paste y anda. Bueno, eso se llama, cuando es así, uno le dice cariñosamente palabras mágicas. Acá lo que sí, que bueno, si quieren, uno podría hacer un rango de A, un rango de B, e insertar en algún punto del contenedor C. Bueno, como es un poquito hincha, nosotros tenemos estos wrappers que son más pedestres, que hacen la diferencia, hacen las operaciones binarias entre dos conjuntos A y B y ponen el resultado en C. Una restricción muy importante en las funciones binarias es que los argumentos de entrada no se pueden superponer con los de salida. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que uno quisiera a un set A sacarle todos los elementos de B. Por ejemplo, tiene A, bueno, nada, eso, tiene los elementos de A y, qué sé yo, tengo un conjunto con todos los DNI de todos los alumnos de todos los años y le quiero sacar los de primer año. Bueno, entonces uno típicamente lo que pensaría hacer es set intersection de A, B, A. A A le saco B y lo meto en A, porque lo que quiero hacer es a A sacarle los de B. ¿Está? Bueno, error, porque ahí se estaría el algoritmo, los argumentos de salida sería el C, el tercero, y acá en este caso el tercero, que el tercero es igual al primero, A es igual a A. Entonces en todas esas cosas, por lo general, hay que usar un contenedor auxiliar. Hay que hacer set intersection de A menos B y lo meto en TMP. Un contenedor auxiliar temporario, TMP de temporario. Y después hago A igual a TMP. Lamentablemente hay que pasar por tener un temporario. Y eso ténganlo en cuenta porque es un error común. Uno tiende a decir, bueno, hago set intersection de A, B, A. La condición es que no tienen A y B, no tienen que solaparse con C. Con solaparse quiero decir básicamente que no tienen que, ni A ni B, tienen que ser igual al C. Cuando digo solaparse es un poquito más general porque acuérdense que en la definición esta más general aparecen rangos, entonces lo que no tienen que es solaparse los rangos. Bueno.
Ustedes por ahora piénsenlo así, que no tienen que el de salida, el C, no tiene que ser ni A ni B. Si por alguna razón lo quieren enchufar el resultado en uno de A y B, usen un temporario. Bien, y esto se aplica a la versión que les pasamos, a la versión que van a ver ustedes, y también a las de STL. Ustedes cuando hacen los ejercicios en los STPL, siempre es con las STL. En este caso set hay en las STL, así que usan la de las STL. Bien, por lo general cuando introducimos un nuevo tipo de abstracto de datos, proponemos algún problemita y qué sé yo, lo cual nos sugiere las operaciones que vamos a usar. Bueno, acá hay un ejercicio muy interesante, pero no vamos a entrar porque es medio largo. Les sugiero que lo lean. Es como una operación bastante usual cuando uno escribe compiladores. Los compiladores son programas en el fondo. Alguien tiene que escribirlo, los compiladores. Si yo quiero quiero escribir Guido van Rossum cuando escribió Python, que se escribió un programa que toma un archivo fuente escrito en Python y lo ejecuta y hace algo con eso, ¿no es cierto? Para eso tiene que analizar todo el programa y hacer una serie de operaciones. Bueno, entre esas operaciones hay una que es muy útil, sobre todo para mandar diagnósticos al usuario, que es detectar si el usuario en algún punto está usando una variable que no fue inicializada. Es un error muy común. Cuando uno compila, le dice, estás usando una variable no inicializada. Típicamente, quiero sumar los elementos de una lista y digo int count, y ahora recorro la lista y digo count más igual y el elemento de la lista. Y me olvido de poner el count igual a 0. Entonces, en el primer momento, cuando voy a sumar el primer elemento, ese count no está inicializado. ¿Tá? Me olvidé de ponerlo a 0. Bueno, ese es el error típico. Entonces, el compilador, uno a veces al principio, cuando el compilador le tira muchos errores, uno patalea y no le gusta y se enoja con el compilador, pero en realidad, acá entre nosotros, hay que siempre mantener en mente la frase, el compilador es tu amigo. El compilador cuando te dice algo, es porque te está ayudando. Uno no se enoja con el compilador, pero el compilador es tu amigo, te está queriendo ayudar. El compilador de C y de C++ es muy botón, es botón. Tiende a tirar muchos errores y muchos diagnósticos. Es muy amigo, digamos, un gran amigote tuyo. Te tira errores por todo, y warnings y cosas. Eso al principio es chocante, pero la verdad es que te ayuda cuando vos aprendés, al principio porque no lo entendés muy bien, pero cuando empezás a entender cómo funciona, te ayuda mucho a predetectar muchos errores. Bueno, y uno de ellos es esto, detectar que las variables que usás una variable que no fue inicializada. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Les hago el cuentito rápido. Bueno, se dividen yo tengo, por ejemplo, acá usa como ejemplo el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides es un algoritmo que permite hallar el mínimo común, el máximo común divisor de dos números. Eso se pone en forma de un algoritmo, como está acá, con un diagrama de flujos. Las instrucciones del algoritmo se dividen en bloques y uno va siguiendo, si uno le asignó una variable, a una variable le asignó un valor en algún punto, uno va siguiendo esa definición hasta donde es pisada por otra definición. Si vamos recorriendo todos los posibles recorridos del diagrama de flujo, si a esa definición en algún momento es pisada por otra definición. Entonces, si yo traqueo eso, las definiciones, si llego a algún punto donde no me llegó ninguna definición, ahí hay un error, diríamos, ¿no es cierto? Si en algún lugar estoy usando una variable que no pasó por ninguna línea en la cual esa variable fue asignada, eso es lo que le tengo que reportar al usuario. Bueno, y eso básicamente es un traqueo de conjuntos. Esos conjuntos de definiciones se van propagando a través del diagrama de flujo. Bueno, yo no voy a entrar en detalle, pero en cada bloque, digamos, cuando yo llego a un bloque, tengo un bloque de instrucciones, llegan algunas definiciones, líneas donde fueron definidas variables, con un conjunto de líneas donde algunas variables fueron definidas. En ese bloque se agregan algunas definiciones, gen de J,
y se eliminan otras definiciones, ¿no es cierto? Y entonces resultan, al eliminarse algunas y agregarse otras, resulta que salen un conjunto de definiciones de salida, ¿está? Entonces es, entre comillas, una especie de, ustedes en electrónica vieron las leyes de Kirchhoff, que hacen balances de, dice, bueno, yo en alguna juntura de cables, toda la corriente que entra, por un lado tiene que salir por otro, el balance neto de corriente tiene que ser nulo. Bueno, de alguna forma son como una especie de leyes de Kirchhoff, que dicen, si llegan una serie de datos, llegan a este bloque, llegan los datos define, se agregan los datos gen y se matan los datos kill, el resultado tiene que ser el conjunto de Faust. Es como una ley de Kirchhoff, pero con conjuntos, ¿no es cierto? Bueno, esas leyes de Kirchhoff se van aplicando iterativamente hasta que al final eso converge. Quiere decir que llega a un estado final. Y entonces, bueno, de ahí se deduce cuáles son si en algún punto se está usando una variable que no fue inicializada. Léanlo, y está bastante interesante, y además es una introducción a cómo se hacen los compiladores. Bien. Es largo, por eso no entramos en toda la historia.